Por favor, tercero A pone su nombre en el chat. Y vamos a empezar. La clase anterior nos quedaron 2 preguntas del libro sin responder. Entonces, tengan su libro a la mano. En un ratito las vamos a terminar de hacer. Y vamos a empezar. Bueno, entonces, vamos a ver entonces el día de hoy los ministerios del Estado. En la clase anterior estuvimos viendo el organismo legislativo con el Congreso, cómo estaba organizado y cuáles eran sus funciones. También vimos el organismo ejecutivo y el cargo de presidente y sus funciones. Y entonces hoy seguimos con el organismo ejecutivo y las funciones de los ministros del Estado que están a cargo del presidente. Los ministerios conformados en Guatemala son 13, si no estoy mal, y son estos que tenemos aquí. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Cultura y Deportes y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Los ministerios que más escuchamos que trabajan son los primeros: Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa, Finanzas, Educación, Salud y Trabajo. Todos estos, los demás obviamente se mantienen trabajando igual, pero no los escuchamos mucho porque en la ciudad pues trabajan un poquito menos, pero siempre están trabajando todo el tiempo. Tenemos las funciones del ministro o de cada uno de los ministros. ¿Qué funciones tiene que realizar un ministro de cualquiera de los 13 que hay? En el artículo 194 de la Constitución encontramos, estos son algunos nada más, tienen más funciones. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emite. Permítanme un momento, chicos, disculpen. Bueno, entonces, estas son algunas de las funciones que cumplen los ministros. Esta foto que les muestro aquí es una de las reuniones de ministros que se hacen cada semana. En el artículo 196 encontramos los requisitos para ser ministro de Estado. Aparte de las funciones, para ser ministro se debe ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos, o sea, no tener órdenes de arraigo, no tener problemas con la ley, y ser mayor de 30 años. Si se dan cuenta, ahí tampoco dice que deben tener estudios especializados o algo específico. Solo ser guatemalteco mayor de 30 años y no tener problemas con la ley. Eso es todo lo que se necesita para ser ministro. En el artículo 197 tenemos las prohibiciones para ser ministro de Estado. Y no pueden ser ministros los parientes del presidente o del vicepresidente.
de la República, así como los de otro ministro del Estado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado su responsabilidad, o sea, si tienen problemas con la ley. Los contratistas, de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas o del municipio, sus fiadores o quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios. Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos, o sea, abogados que estén ejerciendo en el momento y que tengan juicios a su cargo. Y el anterior es personas que tengan empresas de construcción que estén trabajando para el Estado. Entonces, ellos no pueden ser ministros porque tienen intereses político-económicos dentro del Estado, entonces no pueden. Y por último, los ministros de cualquier religión o culto, un pastor, un sacerdote, etcétera, no pueden ser ministros del Estado. Ya terminamos con el organismo ejecutivo, ahora seguimos con el organismo judicial. Dentro del organismo judicial tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Apelaciones y tribunales. Este organismo es como que el más complejo y el que casi no conocemos de su funcionamiento y de cómo está conformado. Si nos dimos cuenta, en el organismo legislativo, cada año hay presidente, vicepresidentes y toda una junta directiva que se cambia cada año. En el organismo ejecutivo tenemos que, pues nosotros escogemos presidente y ministros cada 4 años. En el organismo judicial se maneja de diferente manera y también hay un presidente, también hay un palacio, y cada uno de los organismos tiene un palacio, ¿verdad? El organismo legislativo con el Congreso tiene pues su palacio legislativo, que es el mismo Congreso de la República. El organismo ejecutivo, que es el que nosotros más conocemos, que es el Palacio Nacional, y el organismo judicial también tiene su propio Palacio de Justicia. ¿Sí? Entonces, y cada uno tiene su presidente. Entonces, vamos a ir viendo. Independencia del organismo judicial. En el artículo 205 de la Constitución encontramos que el organismo judicial tiene la diferencia del ejecutivo y el legislativo de que este tiene una independencia organizacional, es más autónomo. Entonces, ¿cuáles son estas garantías del organismo judicial? Tiene independencia funcional, independencia económica y la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y su selección de personal. Entonces, dentro del organismo judicial, ellos no van a depender de lo que digan tanto los diputados y el dinero que ellos tienen es independiente al presupuesto del Estado. Entonces, lo vuelve un organismo más independiente de los otros dos. ¿Quiénes conforman el organismo judicial? Tenemos a los magistrados, a los jueces y al personal auxiliar. Los magistrados de cada corte son electos cada 6 años, seleccionados por el Congreso de la República, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, en las siguientes diapositivas, que tenemos 3 cortes. Estas cortes tienen cada uno un magistrado que es el presidente de las cortes. Entonces, esta organización, este organismo es mucho más complejo, más elaborado. En el artículo 207 encontramos los requisitos para ser magistrado o juez en general.
Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, o sea, que no se les haya comprobado actos de corrupción, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Si se dan cuenta, este es el único organismo que sí pide una titulación específica. Y además de esa titulación, tienen que estar colegiados, no pueden estar fuera del régimen de abogados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. En el artículo 216 encontramos los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El requisito es ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los otros tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Entonces aquí hay más requisitos sumamente específicos. En el artículo 217, los magistrados de la Corte de Apelaciones, para ser de este tipo de magistrados, debe ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Esos son los requisitos. ¿Cuáles son las funciones de las cortes? Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces, el único que puede impartir justicia es el organismo judicial. No le podemos pedir al presidente del Ejecutivo o a los diputados que manden preso a alguien o que hagan algo, por ejemplo, ay, perdón, ya me fui. No le podemos pedir a los ministros o cualquier otra persona que manden preso a alguien. Los únicos que pueden juzgar y ejecutar lo juzgado son los tribunales de justicia. Adentro de todo esto está la Corte Suprema de Justicia. Esta es de las tres cortes la más fuerte o la más grande, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia se encarga de los delitos comunes de la población en general: robo, secuestro, asesinato, homicidio, evasión fiscal, etcétera, a través de los tribunales de justicia. O sea que sí, cualquier persona comete un acto ilícito y es atrapado en el momento o en cualquier situación, es llevado a los tribunales de justicia en donde pues se le dará el derecho de tener un abogado que lo defienda y ser juzgado por un juez, ¿verdad? Entonces, a través de las leyes que tenemos en Guatemala. Esto es a través de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Apelaciones se encarga de los delitos militares, fraudes administrativos del Estado, etcétera, a través de los tribunales específicos para cada funcionario. Por ejemplo, hay delitos que se cometen dentro de las instituciones militares, entonces les hacen una corte marcial. Si a un policía se le encuentran situaciones de corrupción dentro o situaciones que no deben ser y que van en contra de la ley dentro de la institución de policías, entonces también se le hace una corte marcial del Estado. Permítanme un momento, chicos.
Perdón, chicos. Bueno, entonces estábamos a través de los delitos específicos de algunos funcionarios. Por ejemplo, si un diputado comete un acto de corrupción, también se le hace primero, hay una situación en donde los mismos diputados lo juzgan. Si lo encuentran culpable, entonces ya pasa a la Corte de Apelaciones, a unos tribunales específicos para los diputados. Entonces se dividen en esta parte la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Y tenemos la Corte Suprema de Constitucionalidad o la Corte de Constitucionalidad, que se encarga de supervisar que las anteriores cortes, que las otras dos cortes cumplan con la Constitución debidamente. Por favor, todos los de tercero B ya pusieron su asistencia. Entonces, este tipo esta organización es distinta a las otras dos. Si se dan cuenta, hay más personal, porque la Corte Suprema de Justicia tiene 14 magistrados, si no estoy mal. La Corte de Apelaciones tiene 5 o 6 magistrados y la Corte Suprema de Justicia también tiene de 5 a 6 magistrados. Cada uno tiene su presidente, pero el presidente que representa a todas estas cortes es el de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha sucedido durante este tiempo es que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se elige cada 5 años, perdón. La Corte de Apelaciones se elige cada 6 años y la Corte Suprema de Constitucionalidad, si no estoy mal, se elige cada 4 años. Pero el año pasado, más o menos cada 20 años, queda en que el mismo año se eligen las 3 cortes, ¿sí? Y luego los siguientes años, por ejemplo, este año se elige la de justicia, el otro año ya se elige la de apelaciones y el siguiente la de constitucionalidad, por lo mismo de que la cantidad de años es distinta, pero cada 20 años quedan todas el mismo año. ¿Y qué pasó? El gobierno, los diputados que estuvieron durante el gobierno de Jimmy Morales, para que tengamos la idea, no eligieron, porque los diputados son los que eligen quiénes van a quedar como magistrados. Entonces, todos los postulantes mandan su currículum, por así decirlo, a los diputados que están en una comisión pesquisidora, que es la que busca e investiga su récord, ¿verdad?, de trabajo. Entonces vienen los diputados y estudian estos casos y eligen quiénes van a ser los magistrados durante ese periodo de tiempo, durante 5 o 4 años. Pero el año pasado, cuando todos quedaban juntos, los diputados empezaron a poner excusas o lo empezaron a poner como último tema de agenda. Entonces ellos cada vez que hacen sus reuniones hacen una agenda con varios puntos y esto de la elección de las cortes siempre lo han puesto como último punto y no logran terminar de elegir. Entonces ahora tenían que elegirlos en noviembre del año pasado las 3 cortes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya casi los de la Corte Suprema de Justicia, en vez de tener 5 años, tienen 6 años de estar ahí. Los de apelaciones, en vez de tener 4, tienen 5, igual que los de constitucionalidad. Entonces, eso es anticonstitucional. Y los de la Corte de Constitucionalidad ya le mandaron varios avisos a los diputados para decirles que están faltando a la Constitución, que están van en contra de lo que la Constitución dice, que es la ley máxima de Guatemala. Entonces, pero los diputados están en que no han tenido tiempo para elegirlos. ¿Y qué está pasando con esto? Los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Jimmy Morales escogió a ciertas autoridades que van a ir como en contra no en contra, sino que simplemente no van a estar de acuerdo en todo lo del gobierno de Yamatei.
pero como no escogieron este tipo de magistrados, puede ser que estos magistrados que están ahora tengan relaciones de poder con el organismo ejecutivo. Y entonces esto va a hacer que haya mayor riesgo de corrupción. Y es lo que está denunciando la Corte de Constitucionalidad a los diputados. Entonces es algo que tiene que ir como una balanza, ¿verdad? Por ejemplo, Jimmy Morales, en el gobierno de Jimmy Morales y los diputados que estuvieron con Jimmy Morales tenían que escoger a personas que fueran o que tuvieran una mentalidad diferente o un modo de trabajar diferente al gobierno de turno, para que entonces las cosas vayan encauzándose. Pero si todos tienen la misma mentalidad, entonces no hay una situación de mejora en el país. No sé si me van entendiendo lo que les quiero decir, pero esta situación de que no se hayan escogido las cortes desde el año pasado es algo que no nos beneficia y que más bien nos atrasa más políticamente y económicamente también. Porque si no se juzga adecuadamente los delitos tanto de ciudadanos como de funcionarios públicos, va a haber más corrupción. Muy bien. Entonces, los de tercero C, por favor pongan su asistencia. Muy bien. Entonces, un resumen rapidito. Organismo legislativo está formado por los 160 diputados. Se encargan de decretar, reformar y derogar leyes, crear impuestos y estar al tanto del funcionamiento presupuestario del organismo ejecutivo. Organismo ejecutivo está formado por presidente, vicepresidente, ministros y secretarías. Las secretarías no las vimos porque es algo que es muy extenso de ver. Pero entonces, el presidente se encarga de velar por la seguridad de la nación, la diplomacia internacional y estar a cargo de los militares. También estar a cargo de los ministros y viceministros del Estado. Los ministros se encargan de velar por el funcionamiento y ayuda para las personas, para los ciudadanos, dependiendo del ministerio que les tocó. Si es educación, si es salud, si es vivienda, si es recursos naturales, etc. Entonces, cada uno tiene que crear programas para beneficio y ejecución del presupuesto que los del legislativo le dieron. Y organismo judicial se encarga de ejecutar las leyes que ya están establecidas y de juzgar, ¿verdad? Está formado por magistrados y jueces. Se divide en Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad. Y dentro de la Corte Suprema de Justicia están los tribunales. Y ahí se divide en como 13 tribunales más, que de lo contencioso, que de la familia, que de delitos mayores, delitos menores, etcétera, 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 dependiendo. El organismo legislativo es amplio, bien amplio. Muy bien. Entonces, no sé si tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario de lo que ustedes sepan, si tienen sus papás, si son abogados o si conocen a algún diputado que nos puedan decir algo. No. Muy bien. Otra cosa, saliendo un poco del tema de esto de las organizaciones. Por favor, les pido que entreguen sus tareas. El bimestre pasado hubieron muchos que no me entregaron tarea, ahora están haciendo hojas de recuperación y andan teniendo que poner los papás la cara por ustedes, por favor. Las tareas que les estoy dejando cada vez están más sencillas, bien fáciles de hacer, así que por favor háganlas, ¿sí? Si tienen dudas, escríbanme, no que me vienen a preguntar a estas alturas por tareas del segundo bimestre porque no le entendieron.
Ya vamos por el cuarto, ya solo nos faltan 3 semanas para terminar y me vienen a preguntar por tareas del segundo bimestre. Entonces, por favor, estén pendientes. ¿Ok? Eh, ya hoy les voy a dejar otra tarea, así que estén pendientes del portal. ¿Y qué más les iba a decir? Eso. Bueno, vamos a la página 187 del libro para terminar y pues les va a tocar leer las páginas de la 188 a la 191. Ahí está también el tema que acabamos de ver de los organismos del Estado. Bueno, en la página 187 nos faltaba la última pregunta, creo yo que nos quedamos, ¿verdad? Si alguien me avisa por ahí. Nos falta desde donde dice, describe dónde colocarías las siguientes secciones de tu página web. Desde esa parte y lo último. Bueno, es que esa sería individual porque va de la mano con la anterior que pusimos, que lo haríamos por medio de video, porque con imágenes y sonidos se logra transmitir de forma más contundente. Entonces, ¿dónde colocarían ustedes en su página web que van a transmitir este video? El título, si lo van a colocar hasta arriba, en medio, a un lado, donde los artículos, dónde los pondrían, si abajo, arriba, a un lado, igual. Ustedes van decidiendo dónde ponen o cómo sería el esquema de su página web. Eso ya es individual. Entonces, eso lo contestan ustedes solos. Y en la última pregunta dice, un personaje británico, Winston Churchill, que fue presidente de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, dijo, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas. ¿Por qué crees que dijo eso? Y la respuesta es, por su naturaleza, el ser humano quiere ser libre. Por su naturaleza, el ser humano quiere ser libre. Punto y seguido. Cuando tiene que convivir con otras personas, cuando tiene que convivir con otras personas, cuando tiene que convivir con otras personas, son necesarias las reglas de comportamiento, son necesarias las reglas de comportamiento. Punto y seguido. En todas las formas de gobierno, existen reglas. En todas las formas de gobierno existen reglas. Coma. Pero en la democracia, se debe escuchar a los ciudadanos. Se debe escuchar a los ciudadanos. Ahora, en la página 188 hay una pregunta también que dice, cada 4 años se lleva a cabo las elecciones presidenciales en nuestra nación. Menciona a 2 de 5 funcionarios que tienen que ser electos para ocupar diferentes cargos en el gobierno. Ya los estuvimos viendo en las clases anteriores. Presidente, vicepresidente, diputados, y alcaldes. Eso es lo que escogemos.
presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. Muy bien. Entonces, ahí en las páginas 188, 189 y 190 tenemos los organigramas de los organismos del Estado. Están bastante resumidos, están bastante pequeños porque si nos damos cuenta, en el organismo judicial solo presentan la Corte Suprema de Justicia y no están las otras dos cortes. Y en el organismo legislativo no nos presentan todas las comisiones, solo nos dicen junta directiva y los bloques legislativos, comisiones de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, son bien amplias, hay mucho personal trabajando para el servicio del Estado. Entonces, es muy amplio de conocer, pero es importante que por lo menos sepamos lo principal, ¿ok? Para demandar que trabajen correctamente, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas y ya todos pusieron su nombre en el chat, eso sería todo por hoy. Me despido. Y cualquier cosa me escriben, por favor, al correo, ¿ok? Nos vemos la otra semana. No quiero mis. Adiós, Owen.